He titulado el mensaje para esta tarde, Confortados por la fe. ¿Quién no necesita, hermanos, aliento para su vida diaria? ¿Quién no necesita motivación? ¿Quién no necesita decirle, hermano, siga adelante, en medio de la crisis, en medio de la necesidad, en medio de un mundo cambiante que en vez de ir para mejorar, va para empeorar? Entonces, en un mundo así tenemos la palabra de Dios que nos conforta, y nos conforta, ¿verdad?, en el camino de la fe. San Pablo dice, porque no andamos por vista, sino que andamos por fe. Tenemos que entender bien eso, hermano, esa palabra fe. Fe. Hoy en día, hermanos, se usa mucho que si milagros por aquí, sanidades por allá, experiencias de una manera aquí y otra experiencia por allá. Y decimos, si no se ven estas cosas, es que no hay fe en tal iglesia o en tal persona. Pero estamos muy lejos de la realidad, porque lo que se ve ya no es fe. Entonces Pablo dice, porque de hoy en adelante la vida cristiana es por fe. Oramos y parece que Dios no nos oye, pero nos está oyendo. Oramos a Dios por un milagro y a veces no vemos el milagro, pero está sucediendo. ¿Sí me explica, hermano? Oramos por sanidad y a veces no vemos que sucede, pero Dios está obrando. No estamos hoy viviendo el cristianismo de cosas que se ven, sino solamente por fe. Y la fe nos hace ver que aquello que no se ve se hace una realidad en nuestras vidas. ¿Amén, hermanos? Entonces este es un libro de fe, el libro de Romanos. Entonces, hermanos, la semana pasada estudiamos el verso 8, donde Pablo dice, primeramente doy gracias a mi Dios. Vimos la semana pasada que el apóstol Pablo daba gracias por los hermanos de Roma. ¿Por qué daba gracias a Dios? Daba gracias a Dios porque la fe de estos hermanos se estaba divulgando por todo el mundo de aquel entonces donde ellos vivían. Eran tal vez recién convertidos, habían ido a Roma, se habían juntado y desde ahí ellos empezaron a predicar el evangelio de Dios. Empezaron a hablar acerca de Jesucristo, de la salvación por gracia. Y se empezó, hermano, a divulgar la palabra de esta iglesia por todo el mundo antiguo. Y llegó a los oídos de Pablo, y Pablo dice, doy gracias a Dios por ustedes, hermanos, por ustedes, que su fe y su testimonio acerca de Jesucristo es conocido por todos lugares. Y luego en el verso 9, hermanos, en el cual vamos a estudiar hoy, la primera palabra que usa el apóstol Pablo es, porque testigo me es Dios. Para poder entender estas frases, hermanos, tenemos que aplicarlo al verso 8. Él dice, doy gracias a Dios porque su fe se divulga en todo el mundo. Y luego pone a Dios como testigo. Lo pone por testigo. Dios es testigo de que mi corazón verdaderamente es honesto y que está agradecido con Dios por ustedes, hermanos cristianos, que predican a Jesucristo por todo lugar. Dios me es testigo de ello, dice el apóstol Pablo. ¿Cuántos dan gloria a Dios? Otra palabra le está diciendo, yo no estoy mintiendo acerca de ustedes. ¿Sí? En otras palabras, él dice, hermanos de Roma, estas palabras no son palabras de cortesía, no son palabras para quedar bien con ustedes, no es palabra para comprarles y cuando vaya a Roma me reciban. No, 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 no. Pablo pone a Dios por testigo de que verdaderamente Pablo se acuerda de los hermanos de Roma y hace oración por ellos y da gracias a Dios por ellos y da gracias porque su fe se divulga en todo el mundo. ¿Cuántos dicen gloria a Dios, hermano? Qué bonito es que la fe de uno, la fe en Jesucristo, se divulgue por todo lugar. Damos gracias a Dios por ello. Y no solamente eso, la otra palabra dice, hermanos, a quien sirvo. Primeramente Pablo dice, porque Dios me es testigo, y luego dice, a quien sirvo. ¿A quién está sirviendo Pablo, hermanos? ¿Está sirviendo a una religión? Dice Pablo, no. ¿Está sirviendo a un ser humano? Tampoco. ¿A quién está sirviendo Pablo, hermanos? Pablo está sirviendo a Dios. Está sirviendo a Dios. ¿Y cómo está Pablo sirviendo a Dios? Mire, hermano, usted va a aprender algo nuevo aquí. ¿Cómo está sirviendo Pablo a Dios? Orando por los hermanos de Roma. Usted, hermano, si usted no tiene un ministerio en la iglesia, tal vez usted diga, pastor, yo no sé tocar una guitarra, yo no tengo una voz bonita como que tiene el hermano Luterio, o el hermano Luis, o el hermano David.
yo no sé evangelizar a otros hermanos, pero aquí hay un ministerio precioso que para que los demás ministerios den fruto, necesitamos de este ministerio de orar por los hermanos. ¿Sí me explico, hermano? Esto es un ministerio precioso. Tal vez usted no pueda hacer otra cosa, pero usted puede dedicarle tiempo a Dios, a orar por aquellos que cantan, que predican, que ministran. Y Pablo nos da a entender que hacer esto es prestarle un servicio a Dios. Si usted es lo que ora por los hermanos, por otras iglesias, por sus pastores, por sus diáconos, por sus maestros, por sus miembros, usted está sirviendo a Dios en el ministerio de la oración. Ahora, esta palabra, hermanos, servir, en griego es diferente a la palabra de servicio que Pablo pone en el verso 1. En el verso 1 Pablo dice, Pablo, siervo de Jesucristo. Y en este verso dijimos que Pablo se identifica a sí mismo como un esclavo. Él sirve al Señor como un esclavo. Pero aquí en el verso 9, la palabra griega para servir, donde él dice, sirvo en el Espíritu, es una palabra que dice, que tiene que ver más allá, que dice, yo sirvo al Señor rindiéndome 100% a Él. ¿Sí me explico? Esta palabra quiere decir eso, tiene ese significado. Él dice, yo estoy, Señor, comprometido contigo al 100%. Yo oro por mis hermanos cristianos al 100%. Es un servicio, hermano, donde Él reconoce que se ha rendido totalmente al servicio del Señor. ¿Cuántos dan gloria a Dios, hermano? Lo podemos ver, hermano, en Filipenses 1:21, cuando Pablo dice, porque para mí el vivir es Cristo. Es el mismo término, hermanos. Ahí donde Pablo dice, porque a quien sirvo es un servicio donde Él se ha rendido totalmente al Señor. Y esto, hermano, nos lleva a nosotros a invitarnos a servirle al Señor rindiéndonos a Él al 100%. Al 100%. Yo creo, hermano, todos tenemos cosas que hacer en la vida. Tenemos que trabajar, lavar, planchar, cuidar hijos, llevarlos al colegio. Pero todo eso debe de ser secundario. Lo primero es primero y lo primero es darle el primer lugar a nuestro Dios. Darle el mejor servicio de nosotros, los mejores años de nuestra vida. Darle todo nuestro ser, nuestro cuerpo, nuestra mente, nuestras fuerzas. Pablo así lo decía, porque para mí el vivir es Cristo. Él decía, yo vivo esta vida, yo respiro para Cristo. Yo camino y camino, mi caminar es para Cristo. Cuando yo hablo, mis palabras son para Cristo. Aun cuando yo me alimento, mi alimentarme es para hacerlo para la honra y la gloria de Cristo. Porque más adelante Pablo nos dice, sea que comamos o bebamos, sea todo para la honra de Dios. Entonces Pablo le dice a los creyentes de Roma, y le dice, yo sirvo al Señor de corazón. Entonces, de corazón, yo le estoy pidiendo a Dios por ustedes. De corazón, yo estoy dando gracias a Dios porque ustedes predican el Evangelio. De corazón, yo le doy gracias a Dios porque ustedes tienen una fe activa. En un mundo de persecución, ustedes predican. En un mundo lleno de amenazas, ustedes predican. En un mundo donde pueden llevarlos a la muerte, ustedes sacan valor y predican el nombre de Jesús. Y el Señor dice, a Dios yo sirvo de esa manera, dándole gracias a Dios por ustedes. ¿Cuántos de ustedes, hermanos, pudiesen darle gracias a Dios? Porque en esta iglesia tenemos hermanos muy buenos que sirven al Señor. De diferentes maneras, en diferentes ministerios. ¿Cuántos le dan gracias por el hermano Tomás que está encarregado a la predicación? Hay que orar al Señor. Señor, te damos gracias porque tenemos un hermano que predique. Ya el pastor ya se puede ir y el hermano Tomás puede suplir, o el hermano Víctor. Tenemos música, ya se puede ir el hermano David, ya se puede el hermano ir, y Luis, ya se pueden ir a abrir una iglesia nueva en Cuchín. Pero aquí está el hermano Luterio que va a encargarse de seguir ministrando la música. ¿Cuántos le dan gracias a Dios por sus tesoreras? ¿Verdad? Que todavía las tesoreras no se nos van con el dinero. ¿Verdad, hermano? Debemos darles gracias a Dios porque son hermanas honradas. De vez en cuando las vemos con camionetas nuevas y todo, pero son bendiciones de Dios. ¿Cuántos dicen amén? ¿Verdad? Al obrero fiel, Dios le bendice. Eso que ni que no, eso sí, hermanos. ¿Verdad? Entonces debemos darle gracias a Dios, hermanos, por aquellos que sirven al Señor. Pero hacerlo ¿desde dónde? Desde aquí, desde el corazón. Amén. Es como Pablo lo está diciendo. Y luego, la otra palabra
hermanos, después de que dice, porque testigo me es Dios a quien sirvo. ¿Y cómo sirve? ¿Cómo sirve Pablo a Dios? Dice que, hermanos, en mi espíritu. ¿Vamos comprendiendo ahí, hermanos? Él dice, yo sirvo a Dios en mi espíritu. ¿Qué nos dice Pablo, hermanos? Pablo nos dice, hermanos, que él le sirve al Señor, hermanos, con todo lo que él tiene. Alma. ¿Qué más? Dice la Escritura, amarás a Jehová, tu Dios, con todo tu corazón, con todo el corazón. Cuando Pablo dice, que sirvo en mi espíritu, Pablo dice, yo sirvo a Dios con todo mi corazón, sirvo con toda mi alma, sirvo con todas mis fuerzas y sirvo con toda mi mente. O sea, Pablo está diciendo, yo estoy involucrado, yo soy del Señor, toda mi vida es del Señor. Y cuando él dice, a quien sirvo en mi espíritu, él dice que todo su ser está involucrado, hermanos, sirviendo al Señor. Y Dios está buscando, hermanos, buscando hijos, siervos, que sirvan al Señor de esta manera. O sea, Él sirve de una manera que con su vida cada día le está adorando. Cada día su estilo de vida era una manera de estar adorando a Dios. Cuando Él dice, sirvo en mi espíritu, Él está hablando de una vida rendida al Señor, y toda su vida entera es una vida de completa adoración al Señor. Juan 4:23, si me lo ponen por ahí, miren, hermanos, Juan 4:23, vamos a entender esto cuando Pablo dice, yo sirvo a Dios en mi espíritu. Vamos a ir, ¿sí? Dice la Escritura, mas la hora viene, presten atención, mas la hora viene, y ahora es, y luego ¿qué dice, hermano? Cuando los verdaderos adoradores, ¿qué dice ahí, hermano? Verdaderos. Entonces, ¿en qué grupo está usted, hermano? ¿En los verdaderos adoradores o en aquellos que se dicen que adoran y toda la semana su vida es una tragedia? Es una vida que no da testimonio. Dios dice, la hora viene y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán ¿a quién? Al Padre, y lo harán en espíritu. ¿Cómo dice Pablo que está sirviendo al Señor? En espíritu. Entonces aquí Jesús dice, adorarán al Padre en espíritu y en verdad. Porque también el Padre, ¿qué hace Dios? También el Padre, tales adoradores, busca. ¿Cuántos adoradores como Pablo hay aquí, hermanos? Al menos lo estamos intentando cada día, ¿no es así, hermanos? Sígalo intentando hasta que llegue el momento que os diga, toda mi vida le pertenece a Cristo. Mi caminar va a ser para Cristo, va a ser un caminar recto, va a ser un caminar de buen testimonio. Mis palabras van a ser palabras que edifican a otros. Quien que me oye, alaba a Dios, porque sale de mí agua dulce y no agua amarga. Que mi testimonio sea luz a los demás. Eso, ¿sí me explico, hermanos? El Señor está buscando ese tipo de adoradores. Y gracias a Dios que cada día nos estamos formando con su palabra, con la presencia de Cristo en nuestro corazón y la influencia del Espíritu Santo, hermanos, que nos está llevando cada día a ser mejores cristianos. En otras palabras, Jesús está buscando cada día que nosotros los cristianos le adoremos de verdad, en un espíritu de adoración reverente. Amén, hermanos. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Muy bien. Entonces, hermanos, vamos a seguir avanzando rápidamente. Pablo, ¿por qué creen que Pablo servía a Dios de esta manera? O sea, él estaba metido con Dios, estaba metido con el Señor, hermanos. ¿Y por qué le servía de esta manera? Porque él, hermanos, dio su vida por Jesucristo. Cuando él está escribiendo esto desde Corintio, en Corintio los judíos que estaban bajo la ley lo estaban acechando para matarlo, hermanos. Estaban buscando cualquier momento para destruirle. Y cuando él escribe esto, en vez de enfocarse en sus sufrimientos, se enfoca en los hermanos de Roma para escribirle estas preciosas palabras que son de aliento y motivación para nosotros. Entonces podemos ver que Pablo verdaderamente no vivía ni aún ni preocuparse por las circunstancias que le iban a quitar la vida, sino más bien él le ocupaba
los asuntos del reino, la iglesia de Jesucristo, los hermanos en la fe, y por eso que escribe esta preciosa carta, hermanos, ¿verdad? Está escribiendo esto. Ahora, ¿por qué él servía? Aquí hay una gran enseñanza, hermanos, ¿sí? ¿Por qué Pablo servía al Señor de esta manera? Porque él conocía al Señor personalmente. Nadie puede servir al Señor como servía Pablo si no ha conocido al Señor personalmente, hermanos. ¿Sí me explico, hermano? Entonces usted y yo necesitamos conocer al Señor para dedicarle nuestra vida santa al 100% a Él, hermano. ¿No recuerda que Pablo iba a Damasco con sus tal vez soldados para atraer a la iglesia y llevarla a la cárcel para hacerlo renunciar su fe acerca de Jesús? Pero rumbo a Damasco el Señor Jesucristo se le apareció y le dice: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Dura cosa te es dar cosas contra el aguijón. Y él ahí: ¿quién eres, Señor? Yo soy Jesús a quien tú persigues. Él tuvo un encuentro personal con Jesucristo, conoció a Jesucristo, y porque él le conoció, es que él se rindió al 100% al Señor. Y cuando uno conoce al Señor como Pablo lo conoció, no le resta nada más que decir: de aquí en adelante, mi vida entera es para ti, Señor. Dios quiere, hermano, que usted y yo le entreguemos nuestra vida al Señor hacia el 100%, toda para el Señor, toda. Mire, Filipenses 3:3, acá lo vamos a leer. Filipenses 3:3, dice la palabra del Señor. Pablo le está diciendo a otra iglesia, a los filipenses: porque nosotros somos la circuncisión. Pero me llama la atención la siguiente frase: los que en espíritu servimos a Dios, ¿verdad? Acuérdense que él está diciendo que él sirve a Dios en espíritu. Ya dijimos que Dios está buscando adoradores que le adoren en espíritu y en verdad. Y luego Pablo dice: nosotros somos los de la circuncisión. Él está diciendo: nosotros somos los que pertenecemos a Dios, los que servimos a Dios, ¿verdad? Los que en espíritu servimos a Dios y nos gloriamos en Jesucristo, no teniendo confianza en la carne, hermano. ¿A quién sirve usted, hermanos? ¿A quién sirve? ¿A quién sirve? Usted y yo, hermanos, servimos al Rey de Reyes. Una persona dijo: no, tanto que le sirve a uno a la iglesia y la iglesia no le da a uno nada. Venimos a darle al Señor. Y si al Señor le place después darnos y bendecirnos, gloria a Dios. Pero a la iglesia se viene, hermano, a darle al Señor, a adorar al Señor, a servir. Y conforme uno sirva al Señor, dice el Señor que Él no se queda con nada, que Él le va a dar a cada quien el premio por su servicio. Aquí, ¿y dónde? Allá en la gloria. Así que, hermanos, bendito sea el Señor. Otra vez el verso 9. Pablo dice, voy a leer nuevamente: porque testigo me es Dios, a quien sirvo en espíritu. ¿En qué le sirve Pablo al Señor? En el evangelio ¿de quién? De su Hijo. Él está sirviendo en el evangelio de su Hijo. En otras palabras, el Señor Jesucristo, dice Pablo, el Señor Jesucristo me puso en esta área de trabajo. ¿Quién llamó a Pablo para servir predicando a Jesucristo? ¿Quién lo llamó? Jesucristo mismo. Él no se puso solo, ¿verdad, hermanos? Él no dijo: yo voy a ser ahora el apóstol. No. Tampoco él dijo: yo voy a ser el pastor de ustedes. No. Fue Dios quien lo llamó y lo comisionó y le dio el apostolado, le dio el ministerio de predicar el evangelio. ¿De quién, hermanos? ¿El evangelio del hermano Saulo? No. ¿El evangelio de don Ramón Alemán? Tampoco. ¿El evangelio de pastor del Shaddai? Tampoco. Dice Pablo: me puso en el evangelio de Cristo, ¿verdad? Dice: me puso en el evangelio de su Hijo Cristo. Gracias a Pablo, hermanos, que él fue fiel a su llamado. Hoy tenemos nosotros esta carta que nos está edificando y nos está enseñando, ¿verdad, hermanos? Lo que me llama la atención es que Pablo le está diciendo estas cosas a un grupo de cristianos, a un grupo de hermanos. Y la pregunta que surge aquí es: ¿aquellos hermanos cristianos de Roma estaban haciendo lo correcto al predicar acerca de Jesús? Lo estaban haciendo. Los hermanos de Roma conocían a Cristo. ¿Qué creen ustedes? Ellos tenían el valor de no negarle
a pesar de los riesgos y peligros? Sí. ¿Dios les había dado a ellos una fe firme? Sí. Entonces podemos preguntarle, ¿por qué Pablo tiene interés en ellos? ¿Por qué Pablo tiene interés en estos hermanos que ya son salvos, que tienen a Cristo en su corazón, que están trabajando, que predican el Evangelio? ¿Por qué Pablo tiene interés en ellos? ¿Sabe por qué razón? Porque ninguno de ellos estaba exento de caer. ¿Sí? Una vez más, ¿sí, hermano? Nadie de ellos estaba exento de ser tentado y pecar y apartarse de los caminos de Dios. 2000 años después, usted y yo somos los cristianos a los que Pablo les pudiese estar escribiendo. ¿Por qué estamos estudiando esto, hermanos? Porque al igual que los cristianos de Roma, usted y yo no estamos exentos de caer, no estamos exentos de flaquear, no estamos exentos de desanimarnos, no estamos exentos de no querer obedecer a Dios, no estamos exentos de ya no querer ir a ninguna iglesia. Y por eso estamos estudiando esto, para confirmarnos en la fe cristiana, hermanos. Todos necesitamos estarnos confirmando cada día nuestra fe en la palabra del Señor. Todos los días corremos riesgos. ¿Por qué? Enfrentamos luchas y batallas. Número uno, nuestra propia naturaleza. Nuestra propia naturaleza que se opone a la palabra de Dios. Número dos, el mundo. El mundo que ofrece todo tipo de placeres. Y más aquí en Estados Unidos, ¿verdad? Todos los placeres y casi gratis. Todo tipo de placeres se consigue gratis en cualquier lugar. Y aparte, el mismo diablo, quien usa el mundo y nuestra carne para llevarnos a desobedecer a Dios, hacernos caer y hacernos volver atrás. Usted necesita y yo necesitamos cada día oír la palabra del Señor, hermano, para reafirmarnos y confirmarnos. Damos gloria a Dios por ello. Amén. Vamos a brincar al verso 10 rápidamente. Verso 10. Romanos 1:10. Dice, rogando que de alguna manera tenga al fin, por la voluntad de Dios, un próspero viaje para ir. ¿A qué, hermanos? A vosotros. Una vez más, rogando, vea cómo Pablo es un hombre de oración, rogando que de alguna manera tenga al fin, ¿qué dice, hermanos? Por la voluntad de Dios, tener un próspero viaje. Próspero. La palabra griega para próspero quiere decir, hermano, un viaje seguro. No un viaje, ¿verdad? En limusina, con televisión, aire acondicionado, una mesera bonita sirviéndole ahí las Coca-Colas. No, 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 no. Y es lo que muchos predicadores hoy en día están haciendo. Yo voy a tal iglesia si me dan tanto de ofrenda y si me ponen en un hotel 3 estrellas y una limusina para que vaya y me recoja y 2 guardaespaldas para que guarden mi seguridad. Esos son los predicadores de hoy. En cambio, Pablo lo único que dice, yo quiero ir a Roma, pero ruego a Dios que ese viaje yo lo haga en su voluntad y ruego a Dios que ese viaje sea seguro. ¿Por qué seguro? Porque los judíos lo estaban buscando para matarlo. Dice, Señor, guárdame en este viaje que quiero hacer, pero quiero hacerlo dentro de tu voluntad. Hágase la pregunta, ¿por qué o para qué quería ir Pablo a Roma? ¿Para un beneficio propio? ¿O quería ir a Roma, hermanos, para hacer la obra de Dios? Unos hermanos americanos me decían, oye, Saulo, tú no haces viajes misioneros. Le digo, bueno, cuando yo voy a Chihuahua, yo predico ahí en la iglesia donde me invitan. Cuando voy a Guadalajara, también predico ahí. ¿A dónde? ¿Vas a Guadalajara? Sí. Oye, yo quiero ir contigo a Guadalajara. Puedo llevar 40 jóvenes para que ellos conozcan. Entonces, ya no es un viaje misionero. Ellos querían llevar jóvenes para un deleite personal. Y Pablo aquí, hermano, no está hablando de querer ir a Roma a pasearse por las calles de Roma, conocer todas ese dicho que dicen, todas las calles llevan a Roma. No, él quería ir, hermanos, para confirmar a los hermanos de Roma en la fe. Quería ir para los asuntos de Dios. Verso 11. Y luego dice, ¿por qué? ¿Cuál era el deseo de Pablo? Deseo veros. Deseo verlos. Y luego le dice, para comunicarles algún don espiritual, a fin de que sean, ¿qué, hermanos? Confirmados. O sea, Pablo no le bastó con solamente enviarles una carta.
Listos aquí, hermana Pascualita. Aquí una gran enseñanza, hermanos. No basta con ir afuera y entregar un folleto. Es lo que está diciendo Pablo. No basta con solo haberles mandado una carta, haberles mandado un folleto y quitarme la responsabilidad. No. Pablo quería ir para cara a cara, predicarles a ellos. ¿Es bueno repartir folletos? Es bueno repartir folletos, pero es más bueno confrontar a las personas con su pecado y decirles que hay solución para su pecado. Y la solución se llama Jesucristo. ¿Cuántos dicen amén? Amén, hermano. ¿Sí me explico? Entonces, Pablo eso veía que su presencia era necesaria con los hermanos de Roma, hermanos, para predicarles personalmente el Evangelio de Dios. Y para Pablo, hermanos, no era incómodo ir para levantar una gran cosecha entre los hermanos y a través de los hermanos. Entonces, esta iglesia de Roma tenía mayor necesidad de mejor instrucción y lo que hizo Dios es poner en Pablo el hacer esa tarea. Ellos ya estaban convertidos, pero Pablo fue a explicarles lo que tenía que ver con la salvación, la regeneración, la justificación, la santificación, la glorificación. Tuvo que confirmarlo. Y usted diría, pastor, ¿y con qué se come todo eso? Ellos no lo sabían, ellos ya eran salvos. Pero ellos no sabían cosas que Dios le había comunicado a Pablo por medio de Jesucristo. Y Pablo creía que su presencia entre los romanos era necesaria para enseñarle todas estas cosas. ¿Cuántos dan gloria a Dios, hermanos? Gracias por el apóstol Pablo. Y luego él dice, para comunicarles algún don espiritual. ¿Qué significa don? Don significa regalo. Pablo no está diciendo, yo vengo a ustedes. Y a Bianquita le voy a dar el don de sanidad. Al esposo le voy a dar el don de servicio. ¿A qué hermano le voy a dar el don de hacer milagros? No, no se refiere a eso. Pablo se refiere a lo que con su presencia él pudiese regalarles. ¿Y qué podía regalarles, hermanos? No más que edificarlos más en la palabra del Señor. Porque los dones no los damos nosotros los ministros. Los dones no los dan los pastores. Los dones no los dan los que se dicen a llamar apóstoles o profetas. Los dones los da el Espíritu Santo, hermanos. Y cuando usted se convirtió a Cristo, usted tiene un don que tiene que buscarlo y ponerlo a trabajar para la honra y gloria del Señor. Entonces Pablo se refiere a que con su presencia él podía regalarles algo que podía ser de ayuda para ellos. Y les dice ellos, para que sean confirmados. Esto quiere decir, para darles firmeza, para establecerlos, para consolidar su fe. Y luego termino ahora sí con esto, hermanos. Verso 12. Verso 12. Romanos 1:12. Dice, y esto es, mire cuánta humildad del apóstol Pablo, hermano. Este sí es un apóstol. Este sí es un apóstol que Dios le dio el llamado del apostolado. Y él le dice a los hermanos, esto es para ser mutuamente confortados por la fe que nos es común a vosotros y a mí. Pablo, un hombre de Dios que vio a Jesucristo cara a cara, él no llegó a la iglesia, les escribo esto porque yo soy aquí el apóstol. Yo aquí me la sé de todas a todas. Yo aquí voy a poner mis manos y el poder Dios mío va a pasar sobre ustedes. No, ¿verdad que no hay nada de eso, hermano? Sino todo lo contrario. Él muestra tanta humildad que dice, de ustedes, hermanos, puedo aprender también yo. Y ustedes pueden aprender de mí, pero también creo que yo de ustedes puedo aprender muchas cosas. Eso es lo que dice aquí. Para hacer mutuamente, ¿qué, hermanos? Mutuamente, dice la Escritura, ¿cómo? Mutuamente confortados por medio de la fe. Pablo, voy a leer este verso. En Romanos 12:3 escribió, digo pues, por la gracia que me es dada, que cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener. Vea cuánta humildad del apóstol Pablo, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de la fe que Dios repartió a cada uno. Y luego en Filipenses 2:3 sigue hablando de la humildad. Él no hablaba solamente con palabras, sino lo vivía con el ejemplo. Y aquí se bajó al nivel de los hermanos y dijo, ustedes aprenden de mí y yo puedo aprender también de ustedes. Y a la iglesia de Filipo les dijo, nada hagáis por contienda, nada hagáis por vanagloria,
Antes bien, ¿cómo dice, hermanos? Con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo. Cuando yo considero a los demás superiores, estoy practicando el ser humilde. Dice la palabra de Dios, al que se humilla, Dios lo levanta, y al que se exalta, Dios lo humilla. Entonces, ¿qué quiere decir esto, hermano? Que todos podemos aportar algo para ser edificados unos con otros. El hermano predicó hoy en la mañana, cuando yo lo oigo, yo me edifico. Yo me edifico cuando el hermano Tony predica, yo me edifico. Cuando Víctor ha predicado, yo me edifico. Cuando los hermanos dirigen y cantan, yo me edifico. Y Dios, hermano, ha puesto en nosotros que procedamos así con humildad. Todos podemos aportar cosas para edificación los unos y los otros. Todos podemos aprender de todos los demás cristianos de nuestra iglesia. ¿Cuántos dan gloria a Dios, hermano? Entonces, somos confortados por medio de la fe. Yo espero que este estudio, hermanos, de Romanos, siga siendo de gran bendición para su vida. Vea cómo el apóstol Pablo, hermano, fue humilde, y su humildad lo hizo hacer cosas portentosas. Dios obró milagrosamente en la vida de Pablo, aún para hacer muchos milagros, donde el Señor lo puso a cobrar de esta manera. Amén. Déjeme hacer una oración para concluir. Amén. Padre, te alabo, te glorifico una vez más. Gracias te doy por este tiempo, Señor. Yo espero que hayamos aprendido tu palabra, cómo hemos, palabra por palabra, tú nos estás enseñando a través de nuestro apóstol Pablo, Señor. Gracias te damos porque queremos decir como Pablo, para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Poder decir, con Cristo estoy juntamente crucificado. Ya no vivo yo, mas ahora vive Cristo en mí. Bendice a mis hermanos, Padre, fortaléceles. Está con ellos dando crecimiento, madurez. Que cuando vengan las pruebas acudan a ti, que cuando vengan las crisis te busquen, y que nada de estas cosas los aparten de tu camino, Señor. Guárdanos y bendícenos hoy siempre, y si en algo hemos pecado, también perdónanos, Padre. Gracias por tu palabra, por los hermanos que nos están visitando, que tengan el deseo de volver, con deseo de oír tu palabra y aprender, y que la vida de cada uno de nosotros sea transformada por la misma poder de tu palabra. En Cristo Jesús oramos. Amén, amén y amén.